Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la Iglesia. Un día Jesús salió de Judea para regresar a Galilea y en su trayecto pasó por Samaria a un pueblo llamado Sícar. En este lugar se encontraba el pozo de Jacob, así que Jesús al mediodía fue y se sentó junto al pozo. En esto llegó una mujer de Samaria, así que Jesús le pidió un poco de agua, pero como los judíos y los samaritanos no compartían nada en común, la mujer dijo: ¿Cómo puedes pedirme agua? Tú eres un judío y yo soy una samaritana. Así que Jesús le dijo: Si supieras lo que Dios puede darte y me conocieras a mí, tú habrías pedido del agua que da vida. Ella contestó: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua. ¿Cómo puedes darme agua que da vida? ¿Acaso tú eres superior a Jacob, quien nos dejó este pozo? Jesús dijo: Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo doy jamás volverá a tener sed, sino que ésta dará vida eterna. La mujer respondió: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo a este lugar. Jesús dijo: Ve y llama a tu esposo. No tengo esposo, dijo la mujer samaritana. Y Jesús dijo: Bien has dicho. Has tenido 5 esposos y con el que vives ahora no es tu esposo. La mujer sorprendida dijo: Señor, me doy cuenta que tú eres un profeta. Nuestros antepasados adoraban en este monte, pero los judíos dicen que debemos adorar en Jerusalén. Así que Jesús contestó: Se acerca la hora en el que no adorarán al Padre ni en Jerusalén ni en este monte. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoraremos lo que conocemos. Se acerca el día en el que los verdaderos adoradores rendirán culto en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo: Viene el Mesías llamado Cristo. Cuando venga, Él podrá explicar estas cosas. Así que Jesús le dijo: Ese soy yo, el que habla contigo. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Y ahora, después de haber adorado a nuestro Señor, vamos a recibir la palabra de Dios junto con nuestra familia, con las personas que más amamos y, por supuesto, habiendo invitado. Y si hace falta todavía por invitar personas, invítelas al canal de YouTube Eduardo Ropart para que en este momento en directo pueda recibir la palabra de Dios y pueda disfrutar del tema que hoy vamos a tratar, el sentido de existencia. En los momentos donde las palabras comunes son crisis, muertes, enfermedades, dificultades, problemas sociales, sanciones, pues entonces esas palabras van a ser replicadas con emociones y va a haber unas emociones que le hacen sonido también a esas palabras, como la angustia, la necesidad, la depresión, la ansiedad. Y esa es la sed de las emociones. Nosotros tenemos sed de nuestras emociones y queremos que algo nos calme esa necesidad de conocer, esa necesidad de saber qué es lo que debe pasar y qué es lo que debemos necesariamente hacer y saber ahora. De manera que muy bienvenido a este tiempo donde usted va a disfrutar de la palabra de Dios. Y hay algo más peligroso que la pandemia sanitaria, y es la pandemia emocional.
cuando nosotros tenemos unas emociones que van a durar por un tiempo después de enfrentar grandes dificultades, es allí donde la palabra de Dios nos va a ayudar a calmar esa sed. Le invito a el libro de Juan, hoy nos va a ilustrar este mensaje, el libro de Juan capítulo 4, este mensaje que le hemos titulado El sentido de existencia, precisamente porque este diálogo existencial entre Jesús y una mujer samaritana inspira este mensaje. Juan capítulo 4, versículo 13, vamos a leer desde el versículo 13, el diálogo que tuvieron ellos y obviamente era necesario un diálogo como estos para cambiar, darle sentido a la existencia a una mujer y obviamente por ende a la humanidad entera que recibe este mensaje de Dios. Versículo 13 dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Un diálogo existencial, un diálogo aparentemente muy sencillo, un diálogo de una necesidad del agua. Están al frente del pozo de Jacob, es un pozo muy conocido en esta tierra, y el Señor viene a tomar agua, viene cansado, y la mujer viene a sacar agua del mismo pozo. Y él le dice, dame un poco de beber de esa agua, y ella le dice, bueno, ¿cómo es posible que tú, siendo judío, me pidas a mí, siendo samaritana, que te dé de beber? Judíos y samaritanos no podían hablar, y menos un hombre a una mujer. Eran las costumbres de aquel tiempo, por las formas de adoración. Unos adoraban en Jerusalén y otros adoraban en ese monte. Entonces, no podían, era la costumbre de que no se trataban. Entonces, ¿cómo es posible, le dice ella, que tú siendo judío me pidas a mí agua? Y entonces él le dice, si supieras quién es el que te está pidiendo agua, cuando te dé del agua que yo tengo, nunca más volverás a tener sed. Y una necesidad como el agua da para que nos ilustre, nos anime a recibir una palabra, un diálogo existencial que marcará los tiempos y los destinos. Ella dice, bueno, yo quisiera tener esa agua que tú tienes para que yo no vuelva a tener que venir acá, para que yo no vuelva a tener que venir a hacer todo este esfuerzo grande. Y entonces él le dice, ve y llama a tu esposo. Y ella le dice, no, yo no tengo esposo en este momento. Y le dice, es verdad, has tenido 5 esposos y el que ahora tienes no es el tuyo. Es decir, estás con alguien que no es tu esposo. Y ella se sorprende, obviamente, y da a pensar que lo que ha tenido en cantidad no llena sus vacíos emocionales e internos. Por eso el Señor le dice, sabiendo por supuesto que era la vida de ella, que ella se sorprende y en el diálogo allí lea todo el capítulo, dice, si tú pudieras saber quién soy yo, y ella después le dice, sí, tú eres un profeta, nadie puede hablar de esa manera si no fueras un profeta. Y entonces se sorprende tremendamente ella de lo que le dice el Señor. ¿Por qué? Porque están en un diálogo existencial, están en un diálogo de sentido de vida, en donde ella dice, he tenido 5 esposos, pero ninguno me ha llenado el vacío existencial. Ninguno ha podido llenarme ese vacío afectivo. Y entonces el Señor le está diciendo, si tú bebieras del agua que yo tengo, jamás volverías a tener sed. ¿Pero cuál sed? No le está hablando de la sed física, porque de hecho él está pidiendo que le dé un poco de agua para calmar su sed física. Dice, si tú recibieras lo que yo tengo, nunca más volverías a tener sed. Y el mundo nos ha enseñado a llenar nuestros vacíos internos con una gran cantidad de cosas externas.
Entonces las personas, cuando estamos en una confusión como la que tenemos hoy en día, que todo lo teníamos externamente, pero todo lo externo no lo podemos tener, empieza el vacío interno manifiesto en las emociones, como la angustia, la ansiedad, la tristeza, la soledad y otras manifestaciones que los seres humanos tenemos por este tiempo. ¿Por qué? Porque hay un vacío interno que antes se llenaba con una gran cantidad de cosas externas, cosas buenas. La profesión, el oficio, la educación, las amistades, las relaciones, los deportes, los conciertos, los lugares en donde compartíamos incluso la fe. Entonces, eso que nos llenaba aparentemente ahora genera y demuestra un vacío existencial que tenemos todos los seres humanos. Por eso, en este momento, el mundo está a la gran espera de el agua que viene a calmar nuestras emociones, que viene a darle sentido a nuestra existencia, la sed que tiene cada uno. ¿Y tú de qué tienes sed en este momento? ¿Cuál es tu sed en este momento? ¿Cuál es tu angustia? Porque cuando una persona se siente con angustia, se le reseca su boca. Cuando una persona tiene ansiedad, siente como si hubiera caminado millones de kilómetros y su corazón se agita. Cuando una persona está bajo angustia fisiológica y ansiedad psicológica, es como si hubiera desgastado en algo y tiene una sed interna que no lo sacia nada, una sed que no lo deja dormir, una sed que no lo deja vivir, una sed que no lo deja pensar. Por eso el vacío existencial podemos definirlo como una sensación en la que en donde la persona se siente incapaz de poder ver con claridad su futuro. Vuelvo y le repito este concepto que es muy importante. El vacío existencial es esa sensación que tiene una persona de no poder ver con claridad su futuro y empieza a experimentar un cansancio anímico y hasta llegar hasta el aburrimiento de lo que hace. Dice, esto no tiene sentido porque no puedo ver en mi futuro, yo no sé si esto va a servir. Yo creo que usted y yo nos hemos sentido por estos días de esa manera. Uno no sabe si tomar una decisión, si esa decisión es la correcta, porque no sabemos qué va a pasar. E incluso las grandes industrias, las empresas, los gobiernos, hoy dicen, podemos ir hasta esta fecha y luego llegando a la fecha la corren porque no sabemos y eso produce ansiedad, produce angustia, produce un gran vacío existencial. Podemos escaparnos de muchas cosas, hoy podemos estar al frente de muchas dificultades, pero siempre nos vamos a preguntar en una y en otra condición, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué me tocó vivir este tiempo? ¿Qué es lo que pasa con mi existencia? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Ahora, cuando las personas empiezan a encontrar el sentido por el cual vivir, entonces empiezan a perderle tanto interés al cómo van a vivir. En este momento veníamos viviendo en el cómo, y a veces se nos perdía el para qué. Ahora tenemos que empezar a entender el para qué vamos a vivir y tenemos que amoldarnos como lo predicamos en días pasados. Vamos a tener que adaptarnos a la medida que Dios quiere para saber cómo vamos a vivir, pero primero tenemos que darle sentido a nuestra existencia de saber para qué vamos a vivir. Muy bien, se hace evidente en todos los seres humanos cuando perdemos o cuando algo se detiene que el vacío existencial se ahonda y ese vacío viene precisamente del ser humano que perdió y que perdimos obviamente todos los seres humanos esa llenura de Dios en el Edén cuando tomamos la decisión en cabeza de Adán y Eva y perdimos la capacidad de ser personas plenas con Dios para ser personas necesitadas de que algo nos llene en nuestro interior. Recordemos muy bien ese pasaje bíblico en donde ellos salen corriendo y se van y se esconden de Dios y cuando va a buscarlos Dios, ellos dicen no queremos salir, nos tocó escondernos porque tenemos vergüenza. Es decir, empiezan a existir las emociones que nacen de hechos que producen vacíos. Y precisamente por eso el pecado no le agrada a Dios, porque si tú pecas, produces un vacío. El pecado no le hace daño a Dios, te hace daño a ti. Por eso a Dios no le gusta, porque Dios no quiere que tú te hagas daño. Por eso es tan importante que cuando cometas un pecado, cometas un error, cometas una ofensa, de inmediato vayas a ponerte a cuentas para que entre el hecho
y la recuperación, no empiecen a existir grandes vacíos existenciales. Es allí donde tenemos que corregir. Cuando actuamos de mala manera, no tardes, rápidamente debes decir, un momento, estoy cometiendo un error, rápidamente debes decirle, Señor, perdóname, y si hiciste daño, perdona y repara el daño que estás causando, porque si dejas un tiempo entre el hecho y el pedir perdón o el tratar de reconocer que hiciste daño, hay un gran vacío, y ese vacío existencial se convierte en vergüenza, en culpa, en ira, en molestia y obviamente en una gran cantidad de hechos que no nos satisfacen a los seres humanos en nuestras relaciones. Pero significando el tiempo que vivimos de existencia y obviamente de saber para qué estamos aquí en esta tierra y para qué vamos a seguir viviendo, hoy la gente se hace muchas preguntas y dice, bueno, pero ¿cuál es la realidad de todo esto? ¿Qué es lo que debemos hacer? Que alguien nos oriente. Todos nos desorientan, unos dicen una cosa, los otros otra, unos dicen que nos quedemos, otros que vayamos saliendo poco a poco, otros dicen que nos va a tocar devolvernos, unos dicen que es hasta el 2022, otros dicen que en unos meses ya estamos listos, unos dicen que esto es esto es una mentira, otros dicen que compruebe la mentira enfermándose. Bueno, terrible el asunto, porque va a hacer que nuestras emociones tengan sed y empiecen a angustiarse, empiecen a afanarse. Recuerde que cuando las cosas se detienen o se pierden, dos cosas importantes: cuando las cosas se detienen, cuando no marchan en su ritmo, en su lógica, en su productividad, o se pierden, empieza a perderse también el sentido de la existencia o empieza la existencia a no tener sentido. Cuando usted pierde las cosas, cuando usted pierde, se siente como si no hubiera sentido en la vida, como si ¿para qué continuar viviendo? Un hombre, después de su divorcio, me dice, ¿sabe qué? Yo siento que mi vida pierde sentido todos los días. Yo ya no le encuentro sentido a mi vida. Había sufrido tremendamente una época difícil en su historia personal y conyugal, y dice, una vez el divorcio yo no le encuentro sentido a la vida. Entonces yo le pregunté, le dije, ¿el sentido de su vida era una persona? Entonces me dice, oiga, ¿sabe que eso suena como muy insensato? ¿Que el sentido de mi vida lo tenga una persona? Entonces le dije, claro, mira esto, lo sensato se vuelve insensato. Entonces, tú no puedes decir que el sentido de tu vida es una persona, porque esa persona no debería darte el sentido de vida. Eso es insensato, pero tú lo estás volviendo sensato cuando dices que estás perdiendo tu sentido de vida. Y ese hombre palmoteó y dijo, un momento, me acabas de cambiar mi realidad. Oh, no voy a sufrir más esto, voy a darle la finalización a ese dolor, a esa frustración, y mi vida tendrá otro sentido. Ahora, ¿cuándo va a tener el sentido? Cuando no dependa de algo, de alguien, sino dependa de Dios para que tú puedas mejorar tus relaciones. Claro, cuando perdemos o cuando algo se detiene, pareciera que hemos perdido el sentido de vida. Y por estos días la gente está perdiendo el sentido de vida y no se está dando cuenta. El peor problema es no darse cuenta de lo que está perdiendo. En este momento mucha gente está desprevenida y en algunos lugares dice despabilada o espabilada. Dice, no sé qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en mi vida, no lo sé. Y cuando se vaya a dar cuenta, muchas cosas se han perdido y otras están detenidas. Y cuando se le vaya a dar el ritmo que se necesita, pues van a existir ansiedades, van a existir angustias, van a existir una gran cantidad de emociones en las cuales vamos a sentir sed. Estamos deshidratados emocionalmente, estamos deshidratados espiritualmente. Por eso la existencia hace crisis cuando hay verdades contradictorias como las que me decía este hombre. Las verdades son contradictorias, entonces hay una crisis existencial. Cuando yo digo esto tiene sentido para vivir o esto no tiene sentido, son dos verdades contradictorias. ¿Cómo así que la vida que no tiene sentido? Cuando tú eres el sentido para hacer realidades en tu vida, cuando Dios es el verdadero sentido de nuestra existencia. Pero como hemos sacado de la fe, como ya la fe no se debe tener sino algunas personas que decidan tener la fe, entonces viven con la fe, otros no, otros tratan de vivir
alejados de la fe y muy cercanos a la razón. Y eso de hacerlo antagonista de la fe y de la razón hace perder la libertad a las personas. Si un individuo en medio de una crisis se deja llevar por la razón, ¿a dónde va a llegar? Si en este momento usted se sienta al frente del televisor, se sienta al frente de las imágenes de su televisor o de sus noticieros o de sus redes sociales de noticias, póngale razón a eso y le diré que en pocas horas usted tiene una crisis emocional muy fuerte. Y no es como algunos dicen, yo por eso no veo noticias. No, cuidado, no ve noticias, porque si usted no ve noticias, hay cosas que se están haciendo y usted no se va a dar cuenta. No, se trata de saber, de enterarse, pero de inmediato venir a beber del agua que no le va a producir sed jamás. Como fue el diálogo de Jesús con la samaritana. El problema de la existencia no es ni siquiera la pérdida. El problema de la existencia no es la soledad. El problema de la existencia ni siquiera es la muerte, ¿sabe? El problema de la existencia es la fe. El problema de nuestra existencia es la fe. Pero no es la fe por la fe, sino la fe con que vivimos. Ese es el sentido de nuestra existencia. ¿Con qué tipo de fe vives tú? Porque si oyes y dudas, pues esa fe no te va a ayudar para vivir. Porque si tienes fe y te distraes lo que Dios dice, pues ¿qué sentido va a tener tu fe? No te alcanza para vivir. Pero si tienes fe y se te olvida luego, pues esa vida no tiene sentido desde la fe. Es la fe que alcanza incluso a vencer la muerte, porque cuando tú tienes fe en Jesucristo, ¿sabes qué pasa? Si mueres, pasas de muerte a vida eterna. Entonces la fe es el sentido de tu existencia. ¿Pero qué tipo de fe? Es esa fe que debe darle el alcance al sentido de vida. No es la fe que no alcanza a darle sentido a tu existencia. No es la fe por la fe. Debemos entender eso con claridad. Es la fe que produce una cosa muy importante, libertad. Por eso cuando el Señor dijo, Cristo, yo soy la verdad. Y luego en el pasaje bíblico dice, Cristo rompe las cadenas, es decir, de la esclavitud, y Él es la verdad. Entonces se empiezan a conjugar unas palabras muy importantes, porque la fe que verdaderamente le da sentido a la existencia es la fe que avanza, la fe que conquista, la fe que llena la vida, la fe que vence la dificultad. Este es un reto de fe importante. Esto no es un reto económico, esto no es un reto médico, esto no es un reto científico, esto es un reto de fe. Es el reto en donde la fe nos hace conquistar lo que la ciencia nos ha dado. La fe que nos hace actuar de acuerdo a las disposiciones legales que el gobierno nos ha instruido. Es la fe que nos hace tomar las circunstancias que tenemos y las transformamos para vencer la dificultad. Yo te pido a ti que tengas esa fe que en este momento Dios te está dando como el agua fresca que calma tus emociones. Tu ansiedad puede ser tratada por un profesional, pero si no bebes de la agua que Dios te da, del agua que Cristo le ofreció a esa mujer, volverás a tener sed, volverás a angustiarte, volverás a necesitar obviamente de una persona. Para eso es fundamental que creas en esa fe que trasciende, en esa fe que vence, en esa fe que da confianza. Porque es que mira una cosa, la fe no te va a dar toda la seguridad que necesitas. La fe te va a dar la confianza que requieres. Porque es la verdad la que te da la seguridad. Entiende muy bien esto. La fe te va a dar toda la confianza, tal vez no toda la seguridad, pero te va a dar toda la confianza porque has puesto tu confianza en Él. Pero si además recibes la verdad, que era la verdad que estaba recibiendo la samaritana, entonces esa va a darte toda la seguridad. Y la fe con la verdad te produce confianza y te produce seguridad. Y es lo que ahora necesitamos, la confianza y la seguridad interna para vencer la crisis existencial y empezar a decir, como lo dice el libro de Hebreos, es la certeza de lo que espero. La fe y la verdad unidas es la certeza de lo que tú esperas, pero no lo esperas porque afuera se ponga bien. Afuera puede estar bien o puede estar mal, pero internamente tú produces un cambio sobrenatural de todas las circunstancias. La verdadera crisis
del ser humano no se vive afuera, se vive adentro. Afuera va a cambiar todo. Nada de lo que sucede en este mundo se queda quieto. Recuerda que este planeta se está moviendo instante por instante. En este momento todo está moviéndose y obviamente nada se va a quedar quieto. De manera que tú debes producir dentro de ti una revolución de agua nueva, una revolución de información nueva para que tu sed interna empiece a disminuir y tengas la capacidad interior de darle sentido a todo lo que vas a vivir exteriormente. Pero sabes que este problema no es nuevo, este problema que estamos viviendo no es nuevo. Hace 3 milenios atrás, en el libro de Eclesiastés, ya se advertía el peligro de haber desplazado la fe y haber perdido el concepto de la existencia. Por eso no estamos en una crisis solamente humanitaria o sanitaria, estamos en una crisis de fe. Porque si usted le hubiera aplicado la fe a todo lo que está sucediendo, las cosas por difíciles que hubieran venido se hubieran tratado de forma distinta. Pero ahora nos toca descubrir cuál es la verdad, quién dice la mentira, en dónde está la corrupción. En eso se la pasa la humanidad todo el día, todo el tiempo. Pero realmente si hubiésemos actuado con fe, si hubiésemos vivido con fe, si siguiésemos vivido con fe, pues hubiéramos revolucionado muchas cosas y la historia sería diferente. Sin embargo, este es el momento, esta es la realidad y nos toca recuperar esa fe que conquista, que avanza, esa fe que le produjo la samaritana en el momento que hablaba con Jesús. La samaritana empezó a creer, dijo, en verdad tú eres el profeta, nadie había podido hablarme de la manera como tú me hablas, porque 5 maridos has tenido, pero ninguno es el tuyo. Y eso le daba muy duro, muy fuerte a una mujer que venía a sacar simplemente su tarro de agua, ¿sí? Su cantina de agua y llevársela para su casa, pero ir pensando en el camino todos los problemas que tenía a nivel familiar. Y obviamente este hombre de Eclesiastés, 3 milenios antes, había encontrado una frase que recorre los caminos de todo el campo de la inteligencia humana, que recorre todos los tránsitos de la existencia en el corazón de que aquellos que escribieron poemas, de aquellos que escribieron libros, con una expresión: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso parece ser una manera displicente, cansada, aburrida incluso, de luchar en la vida y en el último capítulo de su existencia poder decir: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora, yo quiero decirle algo, mire, esa palabra realmente parafraseada desde el hebreo, ¿sabe qué es lo que dice? Vacío de vacíos, todo es un vacío. En el hebreo dice eso. Por eso el rey Salomón lo que quiso fue hacer una paráfrasis de la frase hebrea, que es muy común entre ellos, que dice: vacío de vacíos, todo es un vacío. Y obviamente hay que llenarlo. Por eso cuando el hebreo, el judío llega a la tierra, dice: hay que poblarla, hay que llenarla. Todo lo hizo Dios y está vacío. Y si hay algo que hace falta, yo voy y lo lleno. Y si hay algo que no esté hecho, yo voy y lo hago. Alguien más con nosotros. Y si no hay algo creado, pues creémoslo. Porque ellos entienden que vacío de vacíos todo es un vacío y hay que llenarlo. Que Dios nos entregó todo esto para hacerlo, no para esperar a que Dios nos lo dé. Ese concepto no es de la Biblia. Ese concepto es de aquellos que montaron una idea de Dios en la forma de que Él favorece a los pobres y solamente es eso, y pobrecitos los pobres y pobrecitos los enfermos y pobrecitos los necesitados, que aunque hay que estar con ellos y Dios prometió estar con ellos siempre, ese no es el sentido de la vida. El sentido de la vida es llenar los vacíos de la existencia. Ese es el sentido de tu vida. ¿Qué está vacío en ti? Para que lo llenes, y Dios lo llena contigo. ¿Qué es lo que realmente te llena de insatisfacción? Y ese es el sentido de tu vida. Ahora vas a ir a llenar ese vacío y a decirle: Señor, hasta aquí. Esa mujer fue a recoger agua, pero realmente lo que iba pensando por el camino de ida y de vuelta era totalmente diferente. El de ida, imagínese usted la crisis emocional de 5 maridos. Bueno, imagínese usted nomás lo que puede producir en la mente de una mujer
de todo el conflicto emocional, lo que representaba un esposo para la época, 5 personas, muy difícil. Ahora, no dice que 5 al tiempo, sino seguramente ha tenido varios, y esa crisis emocional le producía una sed, y por eso él le habla y le pide agua. Dice, dame de beber para que yo te pueda dar verdaderamente la tranquilidad y la paz que necesita tu sentido de vida, tu existencia, porque lo has buscado en una persona, pero realmente es el Señor el que trae el refresco para tu vida, la paz, el que trae ríos de agua viva. Volviendo a este hombre llamado Salomón, este hombre encuentra más vacío que existencia en la vida. Dice, realmente todo estaba vacío. Y por eso traté de llenarlo con vanidad, con cosas para mí, y parafrasea, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y era un hombre de fe. Era un hombre de fe el que estaba hablando, pero era un hombre que trasladó la fe a una cantidad de actividades y no dejó la fe en donde debía estar, en la capacidad de vida, en la capacidad de siempre seguir esperando que Dios está haciendo algo más de lo que tienes. El hombre de fe, ¿sabe qué hace? Rompe con la visión limitada que tiene su mundo. El hombre de fe, la mujer de fe, rompe con la visión limitada que tiene el mundo. Todo lo que habla el mundo es una visión limitada. Dios tiene más que eso. Cada vez que te diga algo una persona, tú tienes que pensar, Dios tiene más que eso. Cada vez que te da un dictamen el médico, tú tienes que decir, Dios tiene más que ese dictamen del médico. Cada vez que te llega una cuenta por pagar, tú dices, Dios tiene más que esa cuenta que tengo por pagar. Alguien más conmigo. Y si Dios tiene algo más que eso que te está pasando, pues obviamente es porque necesitas llenar el vacío de tu existencia. Invita a Jesús en este momento a tu corazón. Empieza a invitarlo y decirle, Señor, yo tengo esa sed. Ven y sacia mi sed. Quiero que me acompañe a esto, a pensar en que si nosotros tenemos la fe, tenemos una visión ilimitada del futuro que nos espera, va mucho más allá de nuestros límites. ¿Sabes por qué? Porque la fe tiene la capacidad de ir mucho más allá de la muerte. La fe nos hace creer que nos está esperando un cielo y por eso nada nos detiene, ni la muerte, ni lo profundo, ni la dificultad, ni la opresión, ni la decepción, ni la riqueza, ni la pobreza, ni la pandemia, ni la dificultad, ni el trabajo, ni el recorte de personal, ni el recorte de presupuesto, ni el recorte del salario. Dios tiene más que eso. Cuando te cortan algo es porque Dios tiene algo mucho más que darte, y no es una palabra positiva, es una palabra de fe que tú debes estar incluyendo en tu corazón, llevándola a tu mente y llevándola a tus acciones. Alguien diga amén y dele un aplauso fuerte al Señor allí donde está. Diga, yo recibo esa palabra, tenía sed hoy de la palabra y hoy el Señor está trayendo el agua de la cual cuando tú bebas no volverás a tener sed jamás. Vamos a ir a unos conceptos claros del libro de Eclesiastés y quiero que me acompañes, por favor, para recuperar el sentido de la existencia al capítulo 1 del libro de Eclesiastés. Capítulo 1 va a aparecer en unos minutos ahí en pantalla. Capítulo 1 de Eclesiastés, y vamos a leer el versículo 3 para tomar el primer gran punto de enseñanza práctica para tener el sentido de vida. Eclesiastés 1, el versículo 3. Dice la palabra de Dios de este escrito del rey Salomón, inspirado por el Espíritu Santo. Dice el versículo 3, ¿qué provecho saca el hombre que de tanto afanarse en la vida? ¿Sabe que yo me pregunté por estos días, tantos afanes y tantas carreras, qué provecho le sacamos? Y como es un concepto de la existencia, yo quiero volver a leer este versículo porque es un tema existencial. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en la vida? Mire, el afán nos hace perder el provecho de la vida y eso hace perder el sentido de la vida. Entonces, no disfrutar lo que haces en el momento hace perder el sentido de la vida. Coloquemos esto como primer punto, no disfrutar de lo que haces en el momento. Si tú no disfrutas lo que haces en este momento, ¿qué sentido tiene la vida? Porque estás afanado hasta para escuchar la palabra de Dios. Alguno tuvo hasta que discutir esta mañana, bueno, ¿me dejan escuchar o van a hacer ruido o van a hacer esto? ¿Por qué te afanas? Disfruta lo que estás haciendo. Ahora está bien que pongas orden.
lo felicito, muy bien, pero es necesario que saques el mayor provecho en este momento, que saques la vida en este momento y que cuando tengas que hacer algo realmente lo puedas aprovechar. ¿Qué provecho tiene el hombre con todo su trabajo y se afana debajo del sol? Dice Eclesiastés, dice el rey Salomón, dado por su sabiduría, que sorprendía a todo el mundo por la sabiduría. Esto es un concepto de sabiduría. Cuando alguien hace algo y no lo disfruta, va a quedar con un vacío interno. ¿Sabes eso? Que cuando tú haces algo y no lo disfrutas y tienes que volverlo a hacer, eso se va generando un vacío interno. ¿Por qué? Porque va perdiendo sentido la existencia. Nosotros creemos que la vida va a mejorar por volver a hacer las cosas que hacemos. No, de verdad aprovechemos bien el tiempo de para. Aprovechemos el tiempo de cambio, porque creo que muchos no hemos parado. Hemos cambiado, pero no hemos parado. Nos salimos, pero no hemos detenido. Entonces, usted empiece a pensar que si lo que hace, lo disfruta, porque si no lo disfruta y lo sigue haciendo, eso va creando una falta de sentido de vida, es decir, va creando un vacío en su existencia. En el momento que Jesús va a hablar con la samaritana, él tiene un cansancio terrible, viene caminando desde hace rato, había dejado a los discípulos y viene y rompe las barreras de la insatisfacción cultural. Mire esto, Jesús sabía, quién más y no sabe cómo son las cosas en el mundo y más en la tierra que Jesús. Dice, yo sé, piensa él, que yo no puedo hablar con esa mujer porque es samaritana. Entonces, él quita la insatisfacción cultural y le entabla una conversación y hace que esa conversación pueda ser satisfactoria para él. Le encuentra sentido hablarle de fe a una mujer que culturalmente no tendría por qué hablar con él. Además es una mujer y él es un hombre, y por las culturas, por las costumbres, no tenían por qué hablar, y menos si ella era samaritana. Hay cuántas cosas tú haces porque te toca hacerlas. Vamos a hablarle a este de Dios, pero realmente no me gustaría, pero toca hablarle de Dios. No. ¿Cuántas veces haces un trabajo que no te gusta hacerlo con la persona con la cual lo haces? Pues Jesús tenía la misma insatisfacción cultural con la samaritana. Y sin embargo disfruta del momento como ninguno. Eso le dio sentido a la existencia. Tanto de él, por supuesto, porque está haciendo su ministerio, como a ella, que le transformó la vida en un diálogo existencial de algunos minutos. Yo tengo que hablar 20, 30, 40 minutos para poder medio entender. Él en 5 minutos le cambió la existencia a una persona, diciéndole con claridad qué era lo que le hacía falta a sus emociones, a su vida, a su existencia. Por eso cuando él lo hacía, lo disfrutaba al máximo y obviamente traía el refresco a su existencia. Cuando trabajamos y hacemos algo que no pensamos nosotros que nos va a dar una retribución y nos la dan, empezamos a darle gusto y sentido a la vida. Mira, cuando hagas algo, no dicen obviamente los que comentan las retribuciones, la ley de la retribución, que no esperes recibir a cambio nada, que si te lo devuelven es una gran satisfacción. Disfrutar del momento es hacerlo con el amor, con la capacidad, con la vivencia de que eso tiene sentido para tu vida. Hacer las cosas con la mayor satisfacción, aunque sean incómodas, eso le va a dar sentido a tu vida. ¿Cuándo? Cuando no esperes nada de retribución. ¿Sabes? Esa es la clave, ese es el secreto, si usted me lo puede recibir de esa manera, cuando no estés esperando nada. Porque ¿qué podía recibir Jesús de una mujer que apenas le podía dar un poco de agua? A cambio de todo lo que él le iba a dar. Pero mira que él estaba haciendo algo muy importante, salvando una vida a través de un vaso con agua. Es importante eso. A través de un vaso con agua le dio sentido a la existencia. ¿Por qué? Porque disfrutó al máximo ese momento y hubo un diálogo que cambió vidas. Este momento puede ser un momento insignificante en tu vida, pero puede ser muy, muy importante si lo llevas al cambio de tu existencia. Espero que lo recibas. Hay alguien que está diciendo, yo necesitaba recibir esa palabra clara en mi vida para hacer las cosas y disfrutarlas. ¿Y cómo hago? No esperando nada a cambio, porque si me dan algo, ya de verdad lo voy a disfrutar mucho, y si no me lo dan, lo hice porque quiero hacerlo, porque debo hacerlo, porque eso le da sentido a mi vida, a las acciones.
Cuando nosotros recibimos el pago por algo, pues bueno, eso tiene una emoción y es la satisfacción de haber hecho algo y recibir el pago de algo. Pero cuando no estás esperando nada y vienen y te dan algo, pues eso le da un valor a tu existencia muy importante para cambiar la manera de pensar. Entonces, haz las cosas siempre con agrado, porque la recompensa será muy satisfactoria. Cuando hagas las cosas con agrado, así no te gusten, tendrás sentido y llenará los vacíos de tu existencia. No hay nada peor que hacer las cosas con aburrimiento. Eso le hace perder sentido a tu vida. Cuando tengas una tarea que hacer, por incómoda que sea, pues dale sentido a eso, dale bendición a tu vida. Alguien me dijo, oiga, pero ¿cómo uno se siente contento de ir a pagar un servicio? Entonces le dije, ¿qué servicio vas a pagar? Y me dijo, el del agua, pues hablando de aguas. Entonces dijo el del agua y le dije, ¿cuánto disfrutas tú el agua? ¿Cuánto hace en tu vida bien el agua? Y simplemente tienes que pagar esto. Cuando él vio que el valor era menor que el beneficio que recibía, le dio sentido al pago del servicio. Pero cuando hacemos las cosas desagradables y no le damos sentido, pues va a perder, como lo dice Salomón, el sentido a la existencia. Debemos aprender a amar aquello que nos toca hacer. Es importante eso. Debemos aprender a amar aquello que nos toca hacer. Si tú tienes que lavar la loza, a amar lavar la loza y mira a ver cómo la dejas mejor. Alguien más conmigo y con los que lavan la loza en el nombre de Jesús. Si a ti te toca planchar, pues a planchar con amor y aprende a planchar. Hay gente que dice, no, es que yo no nací para eso. Pues hay que aprender, porque en este tiempo nos ha tocado aprender y si tú amas lo que estás aprendiendo, vas a marcar la diferencia y eso le da sentido a la vida. Con el paso de los días vas a hablar que eso le dio algo de sentido a este momento. Segundo punto, quiero que vea el versículo 6, allí de Eclesiastés capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra del Señor, dirigiéndose al sur o girando hacia el norte, sin cesar va girando el viento para de nuevo volver a girar. Nos acostumbramos a lo que tenemos y no lo valoramos. Como vemos que el viento va al norte, luego va al sur y luego vuelve a nosotros, pues respirar eso no lo valoramos. Nadie dice, ay, gracias Señor porque tengo aire para respirar. Pero cuando nos estamos asfixiando, valoramos el aire o valoramos la libertad para poder respirar. Y ese tema de la libertad es muy importante en este tiempo. Porque mire que el viento puede ir a un lugar, puede ir al otro y nosotros quizás no lo valoramos. Y a veces cuando perdemos las cosas no le damos cuando lo teníamos el valor, sino ahora que lo estamos perdiendo y a eso se llama ausencia, eso se llama soledad, eso se llama sed emocional, que cuando lo teníamos no lo valorábamos. ¿Cuántas personas denigraban del Transmilenio, del lugar, del medio de transporte y hoy anhelan poderse ir en uno de ellos? Y bueno, las cosas que antes hacíamos y hoy anhelamos hacerlas, pues realmente pareciera que cuando las perdemos les damos el valor. No es necesario, es muy importante que estemos muy preocupados con lo que dice aquí la palabra de Dios en esto, muy preocupados en que no nos volvamos a acostumbrar a tener las cosas por tenerlas y no valorarlas. Atentos muchachos, atentos por favor, atentos hombres y mujeres, que cuando tengamos las cosas no demos por contada que nos lo merecemos y que lo tenemos porque sí. Jesús valoró más el momento de la conversión de la samaritana que la costumbre que tenían ellos. Él valoró ese momento, dijo, agua me lo puede dar cualquiera, yo que me voy a poner a hablar con una samaritana. No despreció a lo que su pueblo despreciaba, sino que realmente aprovechó el momento y le dio sentido a la existencia de esa mujer. Porque cuando vemos todo común y corriente, empezamos a perderle el valor de las cosas. Siempre he tenido una frase, cuando tú repites mucho una frase y la das por repetida y repetida, pierde el valor de su significado. Cuando una persona dice, Dios lo bendiga y lo dice como por decirlo y no le da el verdadero sentido de bendición, pierde valor el significado que realmente es Dios lo bendiga. Por eso cuando hablamos, cuando hacemos, cuando actuamos, demos las cosas por únicas. Mire, Jesús vio en ese momento que esa era la única oportunidad que tenía esa mujer para salvarse.
Era la única oportunidad. ¿Cuándo más iba a volver a hablar un judío con un samaritano y más una mujer que había tenido 5 esposos? ¿Cuándo más iba a tener la oportunidad? Importante esto, en este segundo punto, valora completamente lo que tú tienes porque es único y es original. Este punto lo puedes llamar así, el valor original. Eso le da sentido a tu existencia. Por eso somos únicos e irrepetibles, porque tenemos sentido de existencia. Si no, alguien diría, pues yo me suicido, mañana viene otro igual que yo. No, tú eres único. Realmente las personas tienen sentido en su vida cuando entienden que son únicas y son irrepetibles. Este momento es irrepetible y vendrán muchos otros en la eternidad, pero este se está pasando. Este es el que hay que valorar. Este momento, alguien está diciendo, bueno, cuando volvamos a salir, espera un momento, ese momento no lo sabemos, no sabemos, y seguro que vamos a salir algún día, de esta tenemos que salir, dice la propaganda, pero cuidado, es este el momento el que le da sentido a tu existencia, este es único. Imagínate ser de las pocas generaciones que vivió una pandemia mundial, eso solo lo contamos nosotros, alguien más conmigo. Y no es de verle el lado positivo, no, esto no es de positivos ni negativos, esto hace rato se pasó de positivo a negativo. Esto es de valor existencial, esto es de decir, Señor, soy de las pocas generaciones que tengo que contar que el mundo entero se tuvo que guardar producto de un virus que no se supo de dónde salió. Y todavía está en investigación. 200 años después todavía están investigando si salió de un laboratorio o fue producto de una sopa mal hecha con un murciélago. No. Nosotros tenemos que valorar que este momento es original, este momento es único y por eso cuando Jesús vio a la samaritana dijo, este es el único momento y así esté cansado y tenga agua, imagínese Jesús pidiéndole agua a ella. Y aprovechó el momento para darle el mensaje en original, imagínate tú eso. En este momento está recibiendo un mensaje en original. Esto no es copia de nadie. Esto es producto de algo que tú tenías que saber y oír. Por eso lo estás viendo y lo estás escuchando. Era un producto en original. Y a partir de ese momento, todo lo que hagas debe ser en original. Nadie va a hacer las cosas como tú. Nadie va a hacer los proyectos que tú haces. Nadie va a hacer la ingeniería que tú haces. Nadie va a hacer la medicina que tú haces. Nadie va a tener la psicología que tú tienes. Nadie va a tener el ministerio que tú tienes. Tú que me estás escuchando, amado pastor, yo bendigo tu vida porque sé que me escuchas y sé que estás entendiendo este mensaje también y que puedes llevarlo a tu comunidad. Mira bien esto. Tu ministerio es único, no repitas. Hay cosas interesantes que hay uno que inspirarse, pero el ministerio que tú tienes es único. Por eso Dios te dio un ministerio para que lo hagas de una manera única. No para que repliques y repitas y compitas, nada de eso. Dios tiene en este momento a todos los pastores, nos tiene en el mismo escenario y en la misma plataforma. No hay uno mejor que otro, sino todos somos originales. Por eso tú puedes ver 20 pastores, 30 prédicas y todos van a ser diferentes, así todos predicaremos de la misma palabra. Yo me sorprendo cuando hay gente que me dice, ay, mira que ese mensaje que tú predicaste lo predicó fulano o sutano en Argentina, en Alemania, en Europa, y yo no tengo ni idea, generalmente no veo eso, pero sí entiendo que el Espíritu de Dios nos está llevando, y aunque podamos predicar el mismo versículo, y aunque podamos repetir las mismas palabras, es un mensaje en original. Por eso este segundo punto es, hazlo todo, ten el valor de lo original, todo lo que hagas va a ser en original. Nos esperan enormes cambios, debe salir en original. Por eso Jesús dijo, no puede ser que otra vez vaya el viento para acá, otro viento para acá. Tú no puedes salir y decir en 15 días, otra vez los mismos trancones de antes. Ya me había acostumbrado a no tener trancones. Haz algo en original, disfruta el momento porque eso le da sentido a tu vida. Y hacer las cosas en original le va a dar la capacidad a tu mente de empezar a valorar lo que Dios te ha dado. Cosas en original. ¿Qué tienes en tus manos? Y Dios lo va a usar. Eso le da sentido a tu vida. Tercer punto. Vamos al versículo 7 de Eclesiastés. Dice la palabra del Señor. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se sacia. A su punto de origen vuelven los ríos, para de allí
volver a fluir. Los niños no sufren de la poca capacidad de sorprenderse. Los niños no sufren de eso. Los niños viven algo maravilloso, que es este punto, el tercer punto. No pierdas la capacidad de sorprenderte. Porque los niños, para ellos todo es una sorpresa. Para los niños todo es a ver qué pasa. Y eso hace que le dé sentido a su niñez. ¿Sabes por qué siempre recordamos la mejor o la peor época y nos llevamos a la niñez? Nosotros pocas veces decimos, a los 20 años viví mi peor época. No, a no ser que haya pasado una tragedia terrible. Uno no recuerda a los 20, los 21, los que ya tenemos 30. No perdemos los 20 y los 21. Pero sí recordamos nuestra niñez. Yo viví una niñez. ¿Por qué? Porque teníamos la capacidad de sorprendernos para lo bueno y para lo malo. Entonces, por supuesto, vamos a recordar mucho porque teníamos la capacidad de sorprendernos. Y eso le da sentido a la época de la niñez. Por eso muchos psicólogos, muchos sociólogos, pediatras, psicopedagogos hablan que a ellos hay que hacerlos felices en la niñez. Yo estoy de acuerdo, pero la felicidad también contiene adversidad, porque el éxito también requiere esfuerzo y hace parte de momentos de frustración. Eso lo tiene que vivir un niño, pero el niño se sorprende cuando fracasa, pero también se sorprende cuando tiene éxito y no pierde la capacidad de sorprenderse, porque por eso dice que un río va al mar y el mar no se llena y luego de donde los ríos vinieron, allí vuelven a correr de nuevo. Es decir, uno no se sorprende porque eso está. Uno ve el río y dice se secó, o ve el mar y no ve toda esa afluencia, hablando de agua, porque el mensaje tiene mucha agua. No está aguado el mensaje, pero está lleno de agua viva y lleno de vida y de existencia. De hecho, el agua es fundamental para la existencia, por eso el Señor le habló de un mensaje existencial, hablándole de un poco de agua a esta mujer samaritana. Ya poco nos sorprendemos, ¿sabe? Nos acostumbramos a ser muy predecibles. La relación con Dios nos revela nuevas cosas. Tenemos que vivir una cantidad de sorpresas en la vida. Ahora, nos sorprende esto porque no sabemos qué hacer. Pero ¿por qué no te sorprendes de lo que Dios va a hacer? Alguien diga amén. Alguien más conmigo diga, yo voy a sorprenderme de lo que Dios va a hacer. Porque si me sorprendió lo que están haciendo los humanos, si me sorprendió lo que está haciendo la ciencia, si me sorprende lo que hacen los políticos o los gobiernos, pues Dios me va a sorprender más en el nombre de Jesús. Alguien va a recibir hoy mismo, esta semana, una sorpresa de Dios. Alguien diga amén. Por eso diga, Señor, yo espero tu sorpresa porque no pierdo la capacidad de sorprenderme contigo. Mira esto, qué sorpresa se lleva esta mujer, la samaritana, cuando el Señor le dice, llama a tu marido, y ella dice, bueno, pues otro poquito y le dice soltera y a la orden de, no dijo eso, pero otro poquito y va y dice eso. Y la sorprende el Señor diciéndole, ay, querida samaritana, porque 5 esposos has tenido y el que tienes ahora no es tu esposo. ¡Qué sorpresa! ¿Sabes qué hace Dios? Revela tu vida, no la desnuda, no, la revela, porque Dios no desnuda a nadie. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ve desnudos. ¿Cuál es el problema? No necesitas desnudar a nadie delante de Dios, porque Dios nos ve desnudos. Dios no nos ve con este ropaje llamado credibilidad, con este ropaje llamado titulación, con este ropaje llamado cuenta bancaria. Dios no te ve con eso. Dios te ve como tú eres. Por eso es importante que no necesitas desnudar a nadie, sino que Dios va a revelarle. Él no le estaba diciendo 5 maridos has tenido y uno se lo quitaste a algún. No, Dios no la desnuda. Mira bien qué diferencia. Dios le revela, le estás diciendo, mujer, ¿qué estás haciendo? Que tú tienes 5 maridos y ninguno te es satisfactorio a tus emociones. Y podrás tener 10, pero ninguno te satisface porque tú no necesitas un marido para tener sentido a tu existencia. Tú necesitas a Dios para que luego tengas un marido y tengas una buena vida. Alguien aplaude y diga amén por eso. Pero mire esto, el conocimiento debe ser tu mayor sorpresa en tu mente.
Sorpréndete con el conocimiento, no pierdas la capacidad de sorprender tu conocimiento. Eso es importante. Siempre debes conocer más, conocer lo que Dios te da, te va a sorprender. Cuando tú conoces lo que Dios sabe, te sorprende y cambia tu vida. ¿Alguien entendió esto? Voy a volverlo a repetir. No se me desconcentre, por favor, venga acá. Esté muy atento. Cuando uno recibe el conocimiento de Dios, uno se sorprende de lo que Dios le revela. No te pierdas el conocimiento de Dios, porque cuando la gente se perdió del conocimiento de Dios, se perdió de las sorpresas de lo que Dios está haciendo. ¿Sabe que el mundo entero está en miedo, en temor? ¿Sabes por qué? Porque perdió la capacidad de sorprenderse con Dios. Por eso vive con miedo. Por eso tenemos que predicar tanto el miedo, el temor, 5 pasos para vencer el miedo. Y el primero es miedo, no tengo miedo. Todos vivimos repasando el discurso. Pero ¿sabes qué? Yo quiero decirte que la humanidad pierde el miedo cuando no pierda la capacidad de sorprender lo que Dios está haciendo. ¿Cómo lo haces? Con el conocimiento. Cada vez que tengo un conocimiento de Dios, pierdo el temor a la humanidad. Cada vez que un ser humano me hace sentir miedo, yo corro rapidito a buscar a Dios y Dios me quita el miedo. ¿Sabes por qué? Porque el conocimiento de Dios me revela que hay más cosas que la amenaza que te está llegando, que la cuenta que te están cobrando, que la amenaza y el peligro que te está acechando. Tú corres al conocimiento de Dios y Dios tiene la revelación. Dios no te desnuda, Dios te cubre con el conocimiento después de una revelación de lo que pasa en tu vida. Y eso llena tu existencia. Te voy a decir algo personal. Generalmente no digo cosas personales en mis mensajes, pero te digo una cosa: cada vez que he tenido un problema en mi vida, siempre que he corrido al conocimiento de Dios, no lo he solucionado, pero he tenido revelación en muchos casos. Y la revelación, cuando actúo con el paso de los días, termina siendo no solamente una solución, sino un avance y un progreso. Practícalo. Esto es para ti. Recibe el conocimiento de Dios como sorpresa y te vas a sorprender de todo lo que Él hace para ti. Y vamos a uno último, versículo 18 de Eclesiastés 1. Vamos a un cuarto y último punto. Ya estamos llegando al final del mensaje. Alguien lo está disfrutando y está diciendo: este mensaje me está dando sentido a mi vida. Ese es el objetivo. Versículo 18 dice la palabra de Dios ahí en el Eclesiastés 1:18, por favor. Dice la palabra del Señor: francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Alguien diría: pero esto como que es contradictorio con el punto anterior. Escúchame esto. Cuando no entendemos que entre más se nos da, más se nos demanda, perdemos el sentido de nuestra existencia. Todo el mundo va a querer siempre algo más. El que gana 1 quiere ganar 3. El que tiene una carrera quiere hacer la otra. El que logra un objetivo quiere ir por otro. Entonces siempre estamos pidiendo más, por supuesto, porque ese es el sentido y la evolución de la existencia. Pero entre más obtienes, más se te demanda. Ese es el sentido de la vida. La gente quiere tener más, pero menos compromisos. Error, error, error. Así no funciona la vida. Así no funciona esto. A un gran jugador de fútbol que sabe mucho, que ha dado su talento y que se le pagó muy buen dinero para jugar el fútbol, cuando sale al campo, la gente, ¿qué le demanda? Más que los otros. Si nosotros contratamos un extranjero a jugar en nuestro equipo y ese extranjero no rinde o juega como los otros, decimos: pero es que él tiene que venir a marcar la diferencia. Entonces, si alguien sabe más, se le va a demandar más. Si alguien tiene más, se le va a demandar más. Y por eso es tan importante esto. Tener sabiduría y tener inteligencia es mucho más que cualquier otra cosa, pero se nos va a demandar más, es decir, se nos va a exigir, y eso le da sentido a la vida. ¿Sabes que la exigencia es algo que hemos perdido las nuevas generaciones? No les exigimos de acuerdo a lo que nosotros les damos, sino simplemente decimos: pero se les pide y no responden con nada. Y ahí hemos perdido el sentido de la vida. Cada uno le es exigido como se le ha dado, y si se le da menos, se le exige menos, pero al que más se le da, se le exige más.
porque eso ayuda a darle sentido a la existencia y obra realmente como Dios quiere que nosotros podemos obrar. Por eso a Jesús se le dio agua de vida, y esa mujer que le daba un poco de agua de vida a él, que le podía resolver un poco su cansancio, se le demandó más al mismo Señor, porque a él se le había dado más agua que la que estaba recibiendo. Por eso se le exigía de parte del Padre que pudiera sobrepasar las barreras culturales para exigirle un reto más que la mayoría de los predicadores o de los rabinos de la época no podía hacer. Porque él era el Hijo de Dios, estaba exigido en su máxima capacidad, no solamente humana, sino también como el Hijo de Dios, para poder ir a hacer más. ¿Por qué? Porque precisamente él daba el agua más de la que recibía, porque él se le había dado mucho más. La generosidad recupera el sentido de vida. Dedíquese a bendecir, no a hablar de lo que le quita el sentido a la vida, porque a ti se te ha dado vida para dar vida, porque a ti se te ha dado palabra para dar palabra, porque a ti se te ha dado inteligencia para dar inteligencia. Lo otro se llama pecado. Si tú das algo diferente a lo que Dios te ha dado, se llama pecado. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas mal, no es coherente. Y cuando estoy diciendo pecado, no es un juicio, es un objetivo que estás alcanzando de una manera diferente al propósito de Dios. El placer de la vida no está simplemente en saciar la sed que tengo en el momento, sino de poder tomar el agua de vida que me da la fe para saber vivir en un mundo que produce mucha fatiga, mucho cansancio, para sobreponerse de todo eso y poder ser generosos en el dar el sentido de la vida. Entonces, en este cuarto punto podemos colocarlo como al que más se le da, más se le exige. ¿Y sabes qué? Siento en mi corazón, primero en mi espíritu para predicarlo, que se te va a dar algo más de lo que tú has necesitado. De que Dios va a ser tan sobrenaturalmente poderoso en ti, y tomando las secciones anteriores, que te va a dar agua de la cual tú nunca más vas a volver a tener sed. ¿Sabes qué dice la palabra? Que este mensaje es para ti, que tú eres el samaritano de hoy, la samaritana de hoy, que estás oyendo y Dios te dice, si tomas este mensaje como un mensaje que te produce agua verdadera, no vas a volver a tener sed en tus emociones, ni en tus pensamientos, ni en tu agotamiento. Ahora, podrás volverlas a experimentar producto de otras experiencias, pero si sigues manteniendo el conocimiento de Dios, si sigues manteniendo la clave de saber ser original en todas las cosas, si sigues valorando por encima de lo que tienes que hacer el amor por lo que haces, y si sigues haciendo un poco más allá de lo que venías haciendo, se te va a dar todo lo que Dios quiere darte, y es sentido a tu existencia. Ese es el agua de vida que Dios te está entregando y que te está diciendo, recíbelo, porque se te va a demandar todo lo que hoy estás recibiendo. Y si estás recibiendo en grandes cantidades, va a haber una exigencia para ti, no para que sufras, sino para que le quites el sufrimiento a otros. Alguien lo está recibiendo. Vas a pasar de ser sufrido, ser sufriente, a ayudar a los que están sufriendo. Alguien diga amén. Vas a pasar de ser necesitado a ayudar a los necesitados. Alguien diga amén por eso. Vas a pasar de las personas que acudía a que le dieran revelación a ser una persona con revelación para dárselo a otro. Eso era lo que le estaba dando el Señor Jesús a la samaritana en ese diálogo. Porque el agua que recibes de mí hace que nunca vuelvas a tener sed. Señor, gracias te damos, porque nunca hemos hecho las cosas pensando en que los demás puedan ser mejores, sino en que tú los haces mejores a través de cada uno de los conceptos, que tú los haces directamente el objetivo de cada mensaje. Por eso ya han recibido, Señor, el agua de vida. Por eso hoy han recibido el mensaje como un manantial que refresca sus emociones, que calma sus ansiedades. Ese río de vida que quita la ansiedad y la soledad,
que acompaña el camino y que le dice: no temas, porque el agua de vida es la fe que te ayuda para vencer, para lograr, para conquistar, para superar, para disfrutar y para cambiar todas aquellas dificultades en grandes bendiciones. Señor, gracias te doy por cada persona que en este momento por primera vez recibe el mensaje y recibe a Cristo en su corazón diciendo: Señor Jesús, mi vida te necesita. Ven a mí, Señor. Abro mi corazón, te confieso mis pecados para ya no sentir más ansiedad y no dejar un vacío entre tú y yo, una separación. Hoy llena mi vida con tu perdón. Recorre, Señor, mi vida en los diversos caminos por donde he transitado, porque hoy me quiero presentar como un hombre y en el caso de las mujeres como una mujer que quiero trascender en la vida. No quiero más estos vacíos, Señor. Yo los abandono hoy en tu nombre y quiero pedirte en este momento que la ansiedad en el nombre de Jesucristo pueda irse ahora mismo. Yo quiero beber, Señor, de tus ríos y decirte en este momento gracias, porque todo lo que sucede debajo del sol, tú lo tienes bajo tu control. Porque nada pasa, Señor, inadvertido por el Rey de los cielos, el dador de la vida. Porque aunque muchas cosas hayan estado en tu corazón y hayas ido a sacar algo más del pozo del agua, hoy tuviste un diálogo con el Señor y el Señor te dijo: yo conozco tu vida. Conozco qué ha pasado. No te quiero desnudar, te quiero revelar. Te quiero decir cómo sales de esa ansiedad. Si me conoces, si mi conocimiento hace que te sorprenda, vas a recibir grandes cosas y va a cambiar tu existencia. Mira, tú sabes que el problema ha sido la distracción. Una fe simplemente que cree, pero que no avanza. Una fe que se ha motivado, pero no ha conquistado. Una fe que simplemente ha creído como la samaritana, pero no había experimentado el poder de Dios. Ahora esa fe que recibiste como agua viva de este mensaje va a producir, Señor, en nosotros un cambio completo a nuestra existencia y un cambio de vida para nuestra vida. Ven y bendícenos, Señor, te lo pedimos. Alguien más venga con nosotros y beba del agua de vida, que es Cristo Jesús. Tu voz me llama, ven, ven, ven. Tu voz me llama, ven. Gracias, Señor, Ven, por hacer todas las cosas en original, correré, por encontrarte contigo, siempre correré por hacer de este momento un momento hacia ti, definitivo que le da sentido a nuestra existencia, tuyo es mi ser. porque traes nuevos tiempos Eso correré, y nueva vida. por siempre Ayúdanos a amar aquello que nos toca hacer. hacia ti, Eso da sentido a nuestra vida, Señor. a donde me sigas, Ayúdanos a hacer todas las cosas diferentes por siempre y mejores. correré. Ayúdanos a sorprendernos con tu conocimiento en nosotros y a vivirlo en nuestra vida. Y ayúdanos a exigirnos cada día más, porque tú nos darás más, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque has tocado cada vida, cada persona, cada familia, y le has dado sentido a la existencia. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos esta palabra y por cambiar un vacío por un sentido, una palabra por una acción, unas emociones por una verdad y una esclavitud por una libertad.
Gracias, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso grande al Señor allí donde estás. Dale gracias por el mensaje. Es un mensaje que viene de Dios, lo revela el Señor. Yo lo hablo, tú lo escuchas, tú lo recibes, tú lo crees y tú lo pones en práctica. Estaremos orando por tus necesidades, estaremos orando por tus peticiones, estaremos orando por todas aquellas circunstancias de tu vida. Escríbenos allí a la línea WhatsApp que aparece en pantalla y estaremos orando toda esta semana y durante todo este día por esas peticiones. De la misma manera te queremos invitar a escuchar este mensaje. Ya en unas horas subirá la versión abreviada, pero también la versión completa al canal Eduardo Ropart. Así como suena, en YouTube tú debes inscribirte o suscribirte como lo exige el canal para poder recibir las notificaciones de cada uno de los momentos y de los eventos que hacemos. Ayúdanos con esa suscripción, eso nos ayuda a sostener el canal y por supuesto estar enviando el mensaje de la palabra de Dios por este medio que lo mantendremos permanentemente para estar cerca, muy cerca de todos, porque sabemos que nos escuchan no solamente en Colombia, en otras ciudades de Colombia, sino también en Europa, en el centro de América, en Suramérica, en la parte baja de Suramérica, como también en los Estados Unidos y en otros países de otros continentes. Gracias por la emisión y porque siempre nos están reportando su sintonía. Recuerde muy bien el canal de YouTube Eduardo Ropart para que pueda suscribirse allí al canal y recibir bendiciones. No olvide que siempre estamos de la mano del Señor y que todo lo que usted requiera de parte de nuestro ministerio, estamos muy dispuestos y muy complacidos a poderle servir en el nombre de Jesús. Aquí está entonces el canal Eduardo Ropart y también la línea WhatsApp para sus mensajes de oración y sus peticiones. Nos vemos pronto en la siguiente oportunidad para recibir también un mensaje que le da sentido a nuestra existencia. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropar.com/ayuda. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropart.com/educación. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropar.com/donaciones. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropart. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropart. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropart. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropart. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropart. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropart.